Señor, tengo la voluntad imposible de cumplir, de dar entera y particular cuenta de todo. No por eso dejaré de contar alguna parte de los muchos problemas que hemos padecido y todavía padecemos, como de la alegría que sentimos cada vez que nuestro Señor nos ayuda a superarlos. Suplico que por el amor que siempre me tuvo, lea esta carta y no mire la mala orden del escribir, que como hace tanto que no lo hago, estando en esta tierra he perdido el estilo. Ellos venían en busca de una ciudad, por poco pavimentada de oro, y se encontraban con cardos, cardales, con indios muy rebeldes que no querían saber nada, que además, establecían un primer momento amistoso y después se rebelaban y los perseguían y los atacaban, y con hambre. Con un hambre terrible que llevaba, por ejemplo, a descolgar gente de las orcas para comérselo o matar caballos para comérselo. En ese momento los barcos eran pequeños, la gente dormía hacinada, no había lugar para dormir para todos, no había privacidad, no se cocinaba, no había comida caliente. La comida era agua cuando duraba, porque lo primero que se corrompía era el agua. Después una galleta marina, que es una cosa dura, y lo que lo salvaba era la posibilidad de cebollas crudas y a veces algún tipo de licor, vino, pero también el vino, cuando se cruzaba el Ecuador, se pervertía, se perdía su calidad. El viaje era muy difícil porque el barco no cortaba la ola, sino que la cabalgaba. O sea que los procesos de mareo eran terribles. O sea, para navegar había que ser hombre de pelo en pecho porque realmente llegaban destrozados. Navegamos mucho tiempo, a veces con tiempo y otras veces con tiempo contrario, con muchos aguaceros. Pasamos mucha sed, porque la ración era pequeña. A 3 días del mes de junio vimos tierra. Los que sabían reconocieron estar en la costa del Brasil. El señor capitán general fue informado por él que la tierra donde estábamos se llamaba Pernambuco y que el rey de Portugal tenía allí una factoría para el trato del Brasil. Hay en la tierra muchos mantenimientos de maíz mandío, que son unas raíces con las que se hace muy buena harina blanca. Cómenla con pan, hecha harina tostada. Hay otras raíces que se dicen patacas, cómense cocidas y asadas son muy buenas. Caboto pertenece a una familia de navegantes. Su padre era John Cabot o Giovanni Caboto, de origen veneciano, que entró a servir al rey de Inglaterra. Y por ende, en esa circunstancia, hizo un viaje muy famoso a la parte norte de América y él lo acompaña a su padre. O sea, él tiene una temprana experiencia de ese viaje que se hace en 1497. Él tenía alrededor de 20 años más o menos
y aprende muchísimo, digamos, el oficio de navegante con su padre, que es algo muy importante porque tenemos que decir que entre los siglos XV y XVI se va a crear una nueva clase de trabajadores que van a ser los profesionales de la navegación, porque se domestica primero el océano Atlántico y se aprende a navegar con instrumentos de navegación como el astrolabio, la brújula, y se aprende a navegar con los astros. O sea que es todo un proceso muy difícil y él lo hace. Y aparte él aprende a registrar los resultados de los viajes en cartografía. O sea que él es una persona profesionalmente formada. José Toribio Medina es un investigador chileno, es un bibliófilo, es un historiador increíble que en su larga carrera transcribió gran cantidad de documentos y no solo se limitó a los documentos propios de la historia chilena, sino también amplió su búsqueda e incorporó mucha documentación del Río de la Plata. Se partió con la dicha armada con determinación de ir al río de Solís y dejar el viaje principal, y así arribaron a una isla que se dice de la Bahía de los Patos, que es cerca del dicho río de Solís. Este libro fue publicado en 1910 y afortunadamente uno de los pocos ejemplares que existen en el país está en la biblioteca de la Facultad de Humanidades y Artes, cosa que realmente facilitó el trabajo en términos de comodidad y de poner a las manos una cantidad de documentación que de otra manera no hubiera sido posible. Que es esencial para esta expedición, que es la carta de Luis Ramírez. Es un documento realmente que abre una ventana hacia la intimidad de una familia. Cuenta todo lo que pasó, o sea, todas las vicisitudes, cómo Gaboto toma la decisión de cambiar el rumbo y tomar esta determinación de venir hacia el Río de la Plata. Luis Ramírez no es un hombre que tenga una importancia o un puesto relevante dentro de la expedición, sino que es uno de los marineros, uno de los integrantes de la expedición que sabía leer y escribir. Evidentemente esto ya lo saca de marinero común. Es un testigo muy confiable porque no tiene ningún deseo de ni justificarse ni tiene responsabilidad. Entonces él escribe como un testigo sin compromisos. Esta carta de Luis Ramírez es una carta que se manda a España en 1528 en una carabela que despacha el capitán general Gaboto, y en esa carabela se manda mucha documentación, pero documentación que había pasado la censura de Gaboto. Esta carta es una carta privada y es el único documento que tiene esa característica. ¿Por qué? Porque es una carta al padre de Luis Ramírez en España, en el que le da noticias de la real aventura que está viviendo, que es la instalación de los españoles en la zona del Río de la Plata. Melchor Ramírez y Enrique Montes,
que habían quedado de una armada de Juan Díaz de Solís, muerto a manos de los indios, hacía 13 o 14 años que estaban en aquella tierra. Montes vino a la nave capitana y le contó al señor capitán general cómo habían quedado en aquella tierra, y también de la gran riqueza que en aquel río donde mataron a su capitán había. Ellos lo sabían porque habían aprendido la lengua de los indios. Dijo que si queríamos seguirlos, que nos cargarían las naves de oro y plata, porque entrando por el río de Solís iríamos a dar en un río que llaman Paraná, el cual es caudalosísimo y entra dentro en el de Solís con 22 bocas. Subiendo río arriba por el Paraná y otros que a él vienen a dar, hay una sierra a donde muchos indios acostumbraban ir y venir, y que en esta sierra había mucho oro y plata y otro género de metal, y que esta sierra atravesaba por la tierra más de 200 leguas, y que en ella había muchas minas de oro y plata y de los otros metales. La costa del Coronda, con rumbo norte se van pescadores y nutrieros con destino al Paraná. Entre Berchis y Sausales, tal vez anden a Guará, y a lo lejos en los esteros se sienta el grito de algún chajá. Y a lo lejos en los esteros se sienta el grito de algún chajá. Gabotero pescador, curtido de amanecer, con tu tramallito al hombro volviendo solo al atardecer. Gabotero cazador, cansado te vuelvo a ver, con una nutria a los tientos por los islotes de Santa Fe. A Gaboto llegamos en el año 1963, acá, cuando era la era de arrancar ya los primeros pasos del escolar, ¿no? Nos enseñaban, viste, la historia que tenía Gaboto. Realmente que era algo como es el monumento a la bandera, de la batalla de San Lorenzo. Bueno, era algo imprescindible que estaba en el libro de tercer grado, viste, donde estudiamos historia. Y bueno, de poco a poco se fue desvalorizando eso, que hoy no sé si le darán la historia de Gaboto. Porque según lo que dice la gente o algo, aquella parte es histórico, eso de ahí, la parte del monte ese. Ahí, según lo que se dice, ha sido casi las primeras bases, las principales, ¿va? Y otra que ha estado acá, según lo que se habla. Primero vino Hernández Magallanes, después vino Solís y después vino Gaboto. Gaboto es el que ancló aquí. Cuenta que se hizo la fortaleza. Bueno, tenían buena convivencia con los indígenas. Estuvieron 823 días, dice, que fue cuando por causa, que hay una leyenda, no sé si será verdad o no, de Lucía Miranda, que por esa mujer se pelearon los caciques, Mangoré y Siripo, con la gente de Sebastián Gaboto. Mira, para mí lo primero que uno rescata de esto es la historia que tiene este pueblo, donde llegaron por primera vez la civilización europea y bueno, se desarrolló para mí América del Sur justamente de acá. No creo que en nuestra Argentina haya otro lugar más antiguo que acá, Gaboto. Se dice que fue la primera misa cristiana, la primera Navidad, el primer intercambio comercial, la primera siembra de trigo, muchas cosas. Y bueno, ha quedado quién sabe por qué razón este pueblo tan chiquitito, pero bueno, guarda en su vientre una cosa muy valiosa que es la historia. Porque antes cuando yo pasé acá,
todavía existía el puerto, todavía yo vi cargar varios barcos acá, todavía se ven los barcos cargados, no había ruta, era todo camino de tierra. Y Gaboto, la mayoría de la gente de acá vive de la pesca, de la caza y de la isla. Y el pueblo era chiquito, porque esto de acá, toda esta zona de acá no existía. Había algún rancho perdido medio entre los montes, porque era casi todo monte. Toda esta ladera, acá había algunas casas. Después para este lado no había casi nada. Era todo despoblado. Y Gaboto, qué sé yo, con la cantidad de años que tiene, tendría que ser Buenos Aires. Lo que uno se siente afectado, aquel que nos gusta la historia, ¿viste? Es que esté tan estancado, que no le dé el verdadero valor que tiene Gaboto. Que nuestro pueblo no sea el último, ¿viste? Siendo que es el primero. Este trabajo comenzó en el 2006 como propuesta en su momento de la Secretaría de Cultura, que solicitaba ver la posibilidad de encontrar algunos restos o evidencias de lo que fue el Fuerte Santi Espíritu. En ese momento lo que hicimos fue armar un proyecto y fundamentalmente empezamos a buscar bibliografía relacionada con el tema. Y aquí es muy importante destacar un poco el trabajo que hizo María Eugenia Stiz, que hizo un relevamiento de toda la documentación que se le hizo a Gaboto en su momento, después del fracaso en principio de la expedición. Estas son del 7C, de la misma cuadrícula. Todas estas pueden ser otros pedacitos. Cuidado. Se ve que había un lugar donde estaban todas estas cuentas. Como si hubiera sido un depósito, aparentemente. ¿Te acordás que María Eugenia decía eso? Que había un lugar donde depositaban. Que ella decía, encontraron el depósito. La zona era un cuadrado de 17 kilómetros cuadrados y empezamos en la parte, digamos, oeste de la zona. Empezamos como a barrer y a hacer pozos de sondeo. ¿Qué significa esto? Hacer testeos, pruebas en pozos para ver qué era lo que se podía llegar a hallar distribuido en el paisaje. En principio encontramos varios sitios que el material correspondería a grupos locales, grupos cazadores-recolectores, indígenas, mucha cerámica, muy pocos instrumentos de piedra. Y luego un poco se arma por la conjunción de datos, ¿no? O sea, lo documental, las excavaciones. También tenés el tema de los informantes claves, mejor dicho, que nos decían, por ejemplo, nosotros estábamos cavando acá a 200 metros y nos decían, no, vayan al lugar donde estaba el eucaliptus, que ahí generalmente se encuentra cuentas de collar, de vidrio. Bueno, vinimos a esta zona, empezamos a hacer pozos y fue en el único lugar hasta ahora en donde se encontró material de procedencia local de los grupos originarios de acá, con material de procedencia europea, fundamentalmente cerámica vidriada, algunas cuentas y también se ha encontrado, por ejemplo, un dado de metal. A partir de ese momento, entonces, lo que se hizo fue intensificar el área de excavación en esta zona. En particular lo que estamos haciendo acá es utilizando un método que se llama georradar. El georradar lo que hace básicamente es envía una señal electromagnética y la Tierra, lo que hay en el interior, cualquier variación en sus propiedades físicas,
genera una señal, un rebote. Entonces, si uno a través de métodos numéricos puede analizar esos rebotes, puede interpretar lo que hay abajo y obtener imágenes con resolución del suelo. La naturaleza en realidad tiene una distribución caótica, no es uniforme ni es ordenada. Cuando uno encuentra rasgos que tienen un cierto orden, ya sea un alineamiento, presencia de ángulos, estructuras muy definidas, la probabilidad es muy alta que tenga un origen humano. Entonces, uno de esa manera puede discriminar el tipo de señales, si son señales naturales o señales humanas, digamos, de origen humano, por ejemplo. En este caso, lo que nosotros estamos buscando, obviamente, son ciertos lineamientos o estructuras o ángulos que nos den una pista que no es algo natural, sino hecho. En la primera campaña que vimos ciertos lineamientos que podían ser asociados a los muros, por eso ahora nuestra idea es obtener esas imágenes de alta resolución. ¿Por qué nos damos cuenta que es antrópico esto? Porque utilizaron ese sedimento que se puede sacar del perfil de las barrancas o cavando un pozo hondo para construir los muros de una habitación, del fuerte, de la estructura habitacional que sea. Nosotros teníamos más expectativa de encontrar artefactos que estructuras, porque por las características de esta estructura y que el fuerte estuvo 2 años y medio nomás, era muy poco probable que se conserve una vez que lo incendiaron y bueno, eso se fue destruyendo después con el paso del tiempo. ¿Qué es eso? ¿Metal? Tiene como verde. Que sepa que No, míralo, Gaby. Redonda. Esférica. Míralo. Uy, esto puede ser un cascabel, ¿sí? Sí, no quería decirlo. No me muero. Y ese es de roca. Es un cascabel. ¿Es un cascabel? Mire. No, esto es un Yo gran te dije, a ver, hallazgo. mostrámelo. Fui yo. Anoten que yo me di cuenta. Y es el que va en la ropa. Bueno, esto probablemente sea un cascabel que se usaba como adorno prendario, ¿no? de las prendas de vestir. No, esto sería parte de uno de los objetos, tantos objetos personales que traía la gente al lugar. Lo que se hizo acá fueron excavaciones, en principio eran pozos de 50 por 50 para ver qué era lo que iba apareciendo, y luego, de acuerdo a la profusión de hallazgos o a la potencialidad que tiene el sitio, digamos, de qué manera van apareciendo, se hicieron cuadrículas. Las cuadrículas son de 1 por 1, todo se va excavando con cucharines, como lo ven ahí, pinceles, todo eso se pone en baldes, todo lo que se encuentra, todos los fragmentos que se van encontrando, de lo que sea cerámica, óseo, lítico, lo que sea, se va registrando en unas planillas, ¿no? La posición en que se encuentra. Esto es el equivalente a la cuadrícula y se anota todo lo que va apareciendo. Nosotros hicimos un código con colores, que cada color significa un tipo de material distinto. El rojo es la cerámica, el rojo con la cerámica local sería. El rojo con un círculo negro sería la cerámica europea. El azul el vidrio, así que azul con un círculo negro serían las cuentas o vidrio europeo. Se anota la profundidad por niveles, generalmente en este caso serían niveles artificiales de 5 centímetros, se va bajando paulatinamente, o sea que es un trabajo que se demora, lleva tiempo, hay que tener mucha paciencia, y todo lo que se va sacando de tierra con los cucharines, una vez que están en los baldes, se lleva a lo que es allá la zaranda. Hay cuentas que son muy pequeñas y que, bueno, es importante porque de esa manera se recupera la mayor cantidad posible de objetos para después ser analizados con mayor detenimiento en el laboratorio.
Gaboto cuando viene remontando el río Paraná. Entonces el primer paisaje que ve es de la llanura aluvial del Paraná, por donde ellos venían navegando, que es un paisaje de islas similar o casi igual al que vemos en la actualidad. Y por otro lado, hacia el oeste, digamos, está toda la llanura pampeana, que es el paisaje es el que está más transformado en la actualidad, es el que no vemos, pero que acá en parte, en algunos relictos, queda parte de lo que fue ese paisaje, que eran llanuras con pasturas y montes de espinillos, algarrobos, no montes cerrados, sino montes más abiertos, que era totalmente diferente incluso en cuanto a los recursos vegetales y animales, el tipo de animales y plantas que había y de las que se podían alimentar, digamos, la gente, son diferentes las que hay en la llanura pampeana que en la llanura aluvial del Paraná, que está al lado. Entonces era un área rica también en recursos, porque los grupos indígenas tomaban de recursos animales, cazaban animales, pescaban de las dos zonas. Llegamos al Carcarañá, un río que entra en el Paraná y que los indios dicen que viene de la sierra, donde hallamos que el señor capitán general había hecho su asiento y una fortaleza. El capitán acordó la pacificación de la tierra. Vinieron todos los indios de la comarca, que son de diversas naciones y lenguas, entre los cuales vinieron unos que se hacen llamar querandíes. Se mantienen de la caza y beben la sangre de los animales, ya que la tierra es muy falta de agua. Esta gente nos habló mucho del Rey Blanco y de la Sierra del Plata. Estos querandíes son tan ligeros que alcanzan un venado por pies. Pelean con arcos y flechas y con unas pelotas de piedras redondas y tan grandes como el puño, con una cuerda atada que la guía. Nos contaron también de otros indios que de rodilla para abajo tienen los pies de avestruz. En la comarca de la Fortaleza hay otras naciones, Carcaráis, Chanaés, Peguás y Chanaés Timbús y Timbús, que son de diferentes lenguajes. Todos vinieron a hablar y ver al señor capitán general. Acá desde hacía muchos, por lo menos 1500, 2000 años antes que llegue Gaboto, vivían grupos cazadores-recolectores que tenían una economía basada principalmente en la caza, la recolección y la pesca. Eran grupos móviles, principalmente se basaban en la extracción de recursos naturales, que eran los timbúes, por ejemplo. Después había otros grupos que eran más de la zona de la llanura pampeana, que vivían desde aquí hacia el oeste, que eran los querandíes. En el área, en la región, ya había grupos guaraníes también, que ya son grupos que tienen ya un sedentarismo, que son grupos que vienen bajando del sur de Brasil y lo que ahora es el sur de Brasil y Paraguay. Y bueno, fueron justamente estos grupos los que le alimentaron, digamos, cuando llegó la expedición a este lugar. Es decir, que comieron pescado, las cosas que ellos comían les proveyeron a los españoles que venían casi sin comida y sin recursos, ¿no? Es gente muy bien dispuesta. Tienen todos horadadas las narices, así hombres como mujeres, por 3 partes y las orejas. Los hombres horadan los labios por la parte baja. De estos, los carcaráis y timbús siembran abatí y calabazas y habas, y todas las otras naciones no siembran, y su mantenimiento es carne y pescado. Aquí con nosotros está otra tribu, que son nuestros amigos, se llaman guarenís. Estos andan derramados por esta tierra y por otras muchas, como corsarios, a causa de ser enemigos de todas estas otras naciones y de otras muchas que adelante diré. Son gente muy traidora, todo lo que hacen es con traición. Estos señorean gran parte de esta tierra y confinan con los que habitan en la sierra. Traen mucho metal de oro y plata en muchas planchas, orejeras y en hachas, con que cortan la montaña para sembrar. Comen carne humana. La tierra es muy sana y muy llana, sin arboledas.
Hay en ella mucha caza, como venados, lobos, raposos, avestruces y tigres. Hay muchas ovejas salvajes. El pescado de esta tierra es mucho y muy bueno. Es tan sano que todos los hombres que enfermos e hinchados por el hambre, con tener dieta con pescado y aguas tartar, en menos de 2 meses estábamos todos tan buenos y tan frescos como cuando salimos de España. A partir de que vos agarrás una materia prima y la modificás y tiene intervención humana, se convierte en un artefacto, como una piedra cuando la tallás, ya es un artefacto, ¿no? Eso es lo que le da la marca humana, por así decirlo, en cuanto a producción. Una historia que se aborda a través del objeto, ¿sí? Pero no el objeto si es lindo, si está estilizado, si está decorado, sino en cuanto a la información que te brinda. O sea, nosotros buscamos saber cuáles son las conductas humanas que están detrás de la construcción de ese objeto. Lo que decía María Eugenia, que lo que está bueno es que las cuentas eran para intercambiar. En cambio, los dados eran de uso personal. Eso implica ya que lo usaron los españoles, digamos, en ese lugar. Después quedó descartado en ese lugar. Pero... según ella, de acuerdo al contexto de haberlo encontrado acá, era para los juegos de azar, que estaban totalmente penados, ¿no? Bueno, acá está la planimetría del sitio. Acá tenemos la parte del terreno donde estuvimos excavando, con las cuadrículas todas marcadas. Estos son los puntos para las curvas de nivel y la ubicación general y eso. Esto sería el total de todas las campañas. Este es el total de todas las campañas. Acá, este sería este. Claro, y ese sería este acá. La diferencia es que acá está marcado lo que vos decías, la proyección, la dirección de las anomalías. De los muros, claro, de las anomalías. Y otro gran desafío es que estamos en el límite del sitio, porque ya acá comienza el talud. Sí. Porque acá ya comienza la bajada hacia el río Coronda y acá la bajada hacia el río Carcarañá. O sea que probablemente el fuerte seguía por este lado y el agua se lo llevó. No sabemos, no. Todavía no sabemos. Pero, digamos, de todo esto, las prospecciones que hicimos acá, todo apunta a este sector. Como que todo iría para allá. Pero para acá hay 3 metros de profundidad que tiene que ver con la cuenca del Coronda y del Carcarañá. La continuación de lo que serían los muros se proyecta así, así y así. Claro, lo que había salido ahí es como un rectángulo en esta dirección, así. Así, acá no se ve, pero bueno, continuaría por acá. Claro. Y después vendría más o menos así, y acá no sabemos hasta dónde sigue. Pero seguro es esto entonces ahora, que fue lo que se barrió. Esto coincide. Esta sería una pared, esta acá. Acá como que nos encontramos con 2 paredes. Nosotros pensamos que había una y nos encontramos con 2. Y entre medio es donde aparece todo el material quemado, fundido, las cuentas, los dados. Así que habría que ver bien qué es esto. Si es una habitación donde se guardaba algo, qué es lo que pasó ahí. Sí, el hecho de que haya cuentas de collar no implica que haya mujeres. Eran básicamente para intercambio. Habría que ver, tampoco encontramos ninguna otra evidencia de uso personal que pueda relacionarse a una mujer. Así que... Algo muy llamativo de las visitas de la gente al sitio es la referencia a Lucía Miranda. Y es increíble cómo, digamos, constantemente hacen referencia a si había en la expedición de Gaboto mujeres y si la historia de Lucía Miranda es verdadera. Cuando Gaboto con su expedicionario llegaron acá a la confluencia del Carcarañá con el Coronda, encontró a varios pueblos indígenas que estaban invernando. Estaban los guaraníes, querandíes, Chanatimbú, Beguá,
más al norte de los Corondá. O sea, había toda una serie de pueblos que estaban pasando el invierno. El primer contacto entonces fue pacífico, los indígenas los aceptaron muy bien, los recibieron muy bien y les proveyeron de comida y servicios. Pero esta primera convivencia pacífica empezó a deteriorarse con las constantes exigencias, con las demandas injustificadas, con la apropiación de mujeres que se dio y que incluso muchos establecieron relaciones estables con algunas de las indígenas con las cuales convivieron. O sea, todo esto fue aumentando la conflictividad y los problemas entre los recién llegados y los habitantes originarios. La leyenda de Lucía Miranda a mí me interesó como parte de los primeros relatos de la conquista del territorio que fue después del Río de la Plata. En general toda la literatura de conquista me interesó desde Colón en adelante. Y bueno, Ruiz Díaz de Guzmán es el autor de esta leyenda en el contexto de un libro donde se cuenta el descubrimiento y conquista de todo lo que es el territorio, va a ser después el territorio del Río de la Plata, Paraguay, el norte de la actual Argentina. Ruiz Díaz de Guzmán es básicamente un militar que al final de su vida se dedica también a contar la historia, ¿no es así? Y entonces cuenta esta historia como una historia verdadera. Luego los historiadores han dicho no puede ser verdadera, debe ser una invención, sea como sea, finalmente se constituyó en una leyenda gracias a las reescrituras posteriores. La conquista fue un acto violento, eso es innegable, y no solamente de parte de los españoles contra los indígenas, evidentemente los indígenas debieron defenderse y han debido también ejercer la violencia, más allá de quién empezó, es un hecho que atravesado por la violencia. Y en esta leyenda, además de los elementos específicos que hacen a lo americano, las tribus indígenas y tal, y los españoles, etc., está el elemento de la violencia. Y aunque de manera invertida o deformada, finalmente la leyenda logra transmitir una verdad sobre esos episodios de la conquista, y es la cuestión de la violencia. La cuestión de la violencia. La andaluza Lucía Miranda llega a nuestras tierras junto a su marido Sebastián Hurtado en la expedición de Gaboto. Ya en Santi Espíritus, el cacique Timbú Mangoré, que se había hecho amigo de los blancos, se enamora de Lucía y trata de secuestrarla, pero muere en el intento. En venganza, pero también enamorado de la andaluza, viene Siripó, el hermano del cacique ultimado, quien finalmente la rapta y quema el fuerte y el poblado. El marido Hurtado va al rescate de su amada, pero es atrapado por los nativos. La mujer logra que Siripó no lo mate a cambio de la promesa de no hablarle ni mirarlo. Al poco tiempo, la señora Miranda rompe ese juramento insostenible y Siripó la manda a la hoguera, mientras los nativos matan al esposo a flechazos. En el caso de la leyenda es un crimen cometido por los indios contra una mujer blanca. Martínez Estrada dice, la realidad de la historia de la conquista del Río de la Plata y en general de América es completamente inversa. Evidentemente son las mujeres indígenas y los indígenas quienes fueron violentados por los españoles. Y esta historia viene como a invertir la verdad histórica contando las cosas al revés de cómo sucedieron. Evidentemente los españoles y los conquistadores en general no están dispuestos
a reconocer, todavía hoy, hay dificultades para reconocer el crimen, de dónde proviene nuestra historia, de dónde proviene, pero no solamente en la lejanía, actualmente todavía, el racismo es una moneda corriente en diversas formas en todo el espacio latinoamericano y en particular en la Argentina. Yo creo que eso es un aspecto que no habla de manera deformada, es un aspecto que refleja directamente la realidad, más allá de quién fue el que la ejerció, y en ese sentido Ruiz Díaz de Guzmán creo que cumple con su cometido. Él cuenta una verdad. No sé si hubo verdaderamente un rapto, si hubo, quizás sí, ¿por qué no? Pero cuenta una verdad y es que hubo allí muerte, asesinato, violación, incendio, y quienes lo padecieron fueron víctimas reales que fueron los habitantes de estas tierras, digamos, en los orígenes de nuestra historia. Hubo incidentes, aislados pero lo hubo, en que se encontraron 3 europeos muertos, las ropas de 3 europeos que habían sido muertos por un grupo indígena habitante de las islas. Ese caso se resolvió con una primera expedición punitiva que atacó justamente a un grupo que no los había matado. Entonces, eso empeoró aún más la relación. El capitán general mandó 35 hombres junto con los indios que eran nuestros amigos a atacar sus casas al amanecer. Saltamos en tierra y los cercamos sin ninguna resistencia. Al ver que éramos cristianos, no tuvieron ánimo para levantarse ni para tomar arco ni flecha. En fin, matamos a muchos de ellos y les tomamos todo el maíz que en la casa tenía. Cargamos el bergantín y les quemamos las casas. Los indios que con nosotros iban vinieron cargados de timbús y con mucho maíz. En la galera nos recibieron con mucha alegría. Después de la misión punitiva que dirigió Gregorio Caro, se va a producir un verdadero enfrentamiento entre Gaboto y unos caciques indígenas que exigieron liberaran a unos familiares. Ese enfrentamiento va a llevar con el tiempo a una verdadera rebelión que va a comprometer a todos los grupos indígenas en contra de los europeos presentes en Santi Espíritu. Hago saber a vuestra merced que esta tierra donde ahora estamos es muy sana y de mucho fruto, porque se sembraron para probar si daba trigo y sembraron 50 granos de trigo, y cogieron por cuenta 550 granos. Esto en 3 meses, de manera que se da 2 veces al año. Escríbolo a vuestra merced por parecer cosa misteriosa. Así quedo en este puerto de San Salvador, que es en el río de Solís, a 10 días del mes de julio de 1528. El humilde y menor hijo que las manos de vuestras mercedes besa, Luis Ramírez. Luis Ramírez muere en el Río de la Plata. De él, aparte de la carta, no se sabe más nada. Su palabra adquiere una relevancia a través del tiempo mucho mayor de la que él pensaba que pudiera tener. No se sabe cómo llegó la carta al archivo, pero gracias a Dios este documento fue conservado. Nuestro objetivo era encontrar evidencia material arqueológica. Como proyecto arqueológico, lo que faltaba era la evidencia arqueológica. Si en 17 kilómetros cuadrados
se encontró solamente una pequeña cuenta del otro lado, una sola, y todo material indígena. Y en este lugar, que es totalmente reducido, ¿cuánto tendrá? 900 metros cuadrados, el terreno, 30 por 30, un poco más. Encontramos muchísima cantidad de material hispano, y teniendo en cuenta que el asentamiento duró apenas casi 3 años, entonces, bueno, es como que la cosa se va dando, van encajando las piezas. El conjunto de evidencias que encontramos, junto con la evidencia arqueológica, sumado a la evidencia histórica, hizo que, bueno, ya podamos afirmar que esto era el asentamiento del Fuerte Santi Espíritu. El fuerte había quedado bajo el mando de Gregorio Caro, había recibido órdenes de retirar el techo de paja, aumentar las guardias, porque se había detectado un gran malestar entre los pobladores indígenas de la región. Transcurría la vida normalmente cuando una madrugada se oyen unos gritos y viniendo en olas, digamos, 2 alas, una por el campo y otra por el río, atacan los indios. Los indios venían y disparaban flechas encendidas, y allí se produce una escena de gran confusión. Una parte corre hacia los botes, hacia las naves, otra parte intenta volver hacia atrás para hacer frente a los indios, pero el número y la ferocidad del ataque conspira contra los defensores. El fuerte toma fuego porque, por supuesto, Caro no había cumplido con la orden de retirar el techo de paja. Toma fuego y rápidamente comienza una humareda infernal que no permite ver. Algunos retornan y una parte de ellos se embarca y se van yendo hacia el río, saliendo por el Carcarañá hacia el Río Grande, o sea, el Corondo. De todos estos, los que se salvan son los de la barca, viendo cómo atrás quedan sus compañeros, el fuerte incendiado, cadáveres despedazados a la orilla del río y la fortaleza saqueada. El resto todo destruido. Este es el final del primer asentamiento europeo en el Río de la Plata.